Bueno, fue un debate respetuoso y de ideas, y eso siempre hay que destacarlo en una sociedad democrática. Para mi gusto, que no puede ser objetivo, Óscar Andrade colocó argumentos de mucho peso para defender el Consejo de Educación Inicial y Primaria, para defender el presupuesto educativo, para defender lo contradictorio que es decir que se defiende la educación y luego se recorta el salario de los maestros, las horas de los profesores. Colocó temas claros en el derecho laboral. No es posible que te limiten luchar y encima puedan contratar rompehuelgas. Aquella lógica que se iba a habilitar la ocupación de los trabajadores, que convivieran con los trabajadores ocupantes, y la empresa por la vía de los hechos terminó con todos los trabajadores sin poder ocupar. Es decir, le dijeron algo incorrecto a la gente. Luego los piquetes están claramente cuestionados. Ese decreto de piquetes está claramente cuestionado por la OIT. En el tema de vivienda es claro que a una persona que le cobren al tercer día el 60% de recargo, no se precisa a nadie para saber que hay un abuso, que hay una usura. Lo mismo que cuando se cumple un contrato que te puedan desalojar apenas en un mes, con lo que esto significa. Bueno, me parece que en el tema de vivienda quedó claro que la cancha está sumamente flechada. Y en general colocó muchos argumentos contra la lógica del miedo, ¿no? Es la patota, es el que te agrede. ¿Y dónde es que sucede eso? ¿En qué país sucede que hay agresiones de este nivel? Yo vi compañeros míos agredidos en Ciudad de la Costa. Eso fue lo que vi. ¿Dónde es que hubo tantas agresiones de trabajadores organizados contra los no huelguistas? Pregúntenle a las maestras si pueden entrar a la escuela o no el día de paro. Nadie les va a decir que no. Entonces hay una cantidad de fantasmas agitados contra un grupo de argumentos. Yo creo que la gente, cuando vaya a votar, se va a dar cuenta que lo mejor es votar, defender sus derechos. Que cuando hay sindicatos, como bien dijo Óscar, es donde hay menos informalidad, es donde los salarios se pagan en fecha, es donde no hay trabajo infantil. Deberían promover la creación de sindicatos. Los países en el mundo son más justos y tienen menos violencia cuanto más justicia social exista. Y eso es el debe que tiene el gobierno uruguayo. En 2 años bajaron las jubilaciones y los salarios. Aquí en la Huella de Sereñi se escucharon, muchos aplausos en las intervenciones de Andrade, un que otro bucheo para las palabras, en algunos casos hasta risas, por algún comentario de Guido Manini Ríos. Para usted, ¿cuál fue el punto más alto de este debate? Bueno, yo creo que Óscar fue muy nítido en los 4 temas, pero si me tuviera que quedar en uno, solo en uno, diría que colocó el tema del derecho laboral en el lugar justo donde lo ha colocado el Uruguay de 100 años a esta parte, de la legislación ballista a esta parte, donde solo tuvo un paréntesis, del 92 al 2005. Tal vez debemos recordar cómo encontramos el país en 2005 para entender de qué estamos discutiendo. Cuando Andrade hablaba del presupuesto educativo, hablaba que el presupuesto educativo era la mitad en el 2004 que en el 2019, que los salarios de los maestros se duplicaron, que se contrataron miles de auxiliares, que las clases bajaron a 25 alumnos. Toda esta información en general no se da y están en los informes del INED y están en los informes que acaba de dar Andrade. Creo que colocar la lógica del derecho laboral como una lógica de un derecho para progresar fue un gran acierto de Andrade. ¿Manini representó a la coalición o representó a Cabildo Abierto en este debate? Yo pienso que representa a la coalición. Piensan que los sindicatos son una traba, muchos de ellos, piensan que hay que restringir derechos, piensan que una lógica de proteger derechos de quienes alquilan es desalojando rápidamente sin pensar que el hogar es uno de los bienes a proteger. En síntesis, lo que dijo Subía creo que representa a todos. Voy a hablar de la LUC, dijo en un programa. Se acabó la sociedad de la solidaridad, de la condescendencia y del amor. Nosotros que defendemos la condición contraria, tenemos un debate de ideas con quienes creen que una política económica acertada es ahorrar cuando la gente está pasando muy mal, cuando se alimentan ollas populares, cuando su salario baja, cuando las jubilaciones mínimas descienden, y han hecho acuerdos que claramente son muy negativos para el país, como bien dijo Andrade cuando hablaban de capital. Yo pensé que me iban a hablar del puerto, ¿no? Preguntarte principalmente desde acá, desde el Popular, ¿cuál es la opinión final que tenés en cuanto al debate que se realizó en el día de hoy? Bueno, mañana lo veré otra vez, pero la primera impresión es que Andrade colocó una cantidad de argumentos muy importantes, muy potentes, muy firmes, que hablan de la educación, que habla de la seguridad,
que habla claramente de los derechos laborales y que habla también de los alquileres. Y haber colocado argumentos en estos temas yo creo que le dio elementos a los uruguayos y uruguayas que lo están mirando, que por cierto son cientos de miles, para tomar una posición pensando en defensa propia. Digamos, la defensa propia hoy Óscar la defendió, para mi gusto, fantásticamente. Y eso habla de dirigentes del FA, formados, estudiosos, rigurosos, y que dan elementos a la población para que pueda elegir con libertad y con igualdad. La gente acá, como bien dijo Óscar, no elige ni partidos ni senadores, elige si conserva derechos o los pierde definitivamente. Como también queríamos, digo, no tiene que ver con el debate, pero sí en cuanto a los ataques que está recibiendo justamente los militantes del Frente Amplio, ¿qué mensaje dejarías en ese sentido, las vandalizaciones que se están realizando? El Frente Amplio siempre será pacífico y pacificador. No van a encontrar respuestas violentas en el Frente Amplio. Yo creo que este mismo llamamiento que hacemos nosotros a evitar actos de violencia lo deberían hacer todos los partidos para evitar taparnos muros que son muros creativos, y en todo caso hay muros para todos en la ciudad, y lógicamente también no agredir a compañeros como lo que vimos en Costa de Oro, que fue duro, pero en fin, también somos hombres y mujeres dispuestas a luchar y a dar una batalla digna, que sin insultos, sin agravios, sin adjetivos, como hizo Óscar, con ideas. Muchas gracias. Una reflexión final. ¿Cómo convocamos a los militantes a que vayan a votar este 27 de marzo? Digo, no solo los militantes, sino ¿por qué votar el sí este 27 de marzo? La gente está madurando su voto, y lo está madurando meditando, reflexionando, pensando, para luego actuar el día del acto electoral. Yo palpito en la calle con los vecinos que hablo, cuando visito al interior, cuando hago barriadas, que la gente se está volcando por el sí. Que aquella cosa que parecía imposible hace apenas algunos meses se empezó a hacer hiperposible, y que cuando se abran los votos el 27 de marzo, el pueblo uruguayo, habiendo reflexionado, va a construir una nueva mayoría y se van a llenar las urnas de votos rosados. Muchas gracias, Fernando Pereira. A las órdenes.